Nos acompaña el internacionalista Miguel Ángel Rodríguez Mackey. ¿Cómo está? Buenos días. Chévere, buenos días, Antonio. Bueno, le han levantado las sanciones internacionales a Irán y Irán volverá al mercado de petróleo. ¿Qué repercusiones tendrá esto en el valor del petróleo? A ver, primero que, fíjate, hay una consecuencia lógica de un proceso de cumplimiento por parte de Irán que llegó a un acuerdo, como todos sabemos, con el Consejo de Seguridad, con los 5 países importantes, en el programa nuclear. Entonces la consecuencia lógica esperada por Teherán es precisamente el levantamiento del embargo. Esto significa que las sanciones levantadas abren la puerta por primera vez después de varios años a un Irán que se presenta al mundo otra vez, ¿no es cierto?, y con por delante lo que tiene como elemento estelar de su economía, que es el petróleo. Es el 4º país productor en el planeta de petróleo. Y entonces, claro, no solamente ello, los bancos en Irán otra vez son objeto de crédito. Ya mismo, entre las declaraciones de ayer y hoy, se han abierto más de 1000 cartas crediticias para Irán. Y entonces, claro, ante un fenómeno de esta naturaleza, con más o menos 30.000 millones de dólares que va a necesitar para el reimpulso de la economía, menoscabada por el proceso de sanciones, evidentemente Irán va a comportar otra vez, ¿no es cierto?, un nivel de pragmatismo, pero al mismo tiempo de una dosis, de un liderazgo en la región, que en el otro lado, Arabia Saudí, que es su archienemigo, va a estar mirando con mucho recelo. Ya mismo, la primera medida es el anuncio de que van a aumentar en 500.000 barriles de petróleo en la producción. Esto significa que, evidentemente, de los 2,7 millones que tienen en estos momentos en el mercado, evidentemente va a empezar a haber otra vez ese proceso sobredimensionado de petróleo en el planeta. O sea, hay una sobreoferta de petróleo en el planeta. A ello suma que Estados Unidos desde hace varios años, ¿no?, con este proceso de la fracturación hidráulica, extracción desde los propios pozos, ¿no es cierto?, a un proceso de inyección, el petróleo que le ha permitido acumular al día de hoy más de 9 millones de barriles de petróleo. Evidentemente el mercado planetario está lleno de petróleo. Y eso hace, perdóname, para terminar la idea, que el precio del barril de petróleo haya bajado estrepitosamente, como acabamos de ver, evidentemente impactando en todo el sistema internacional. ¿Cómo afecta esto también a Venezuela, que es un productor de petróleo y que de alguna manera está en una situación económica complicada en este momento? Mucho, lo afecta mucho, porque además no olvidemos que la propia extracción de petróleo venezolano es carísima, porque no es un petróleo fino como el que llega a Europa o como el que lo producen los países de la OPEP del Medio Oriente, aun cuando Venezuela también lo es parte de la OPEP. Y entonces, claro, abundando más todavía petróleo, la medida que acaba de tomar el presidente Maduro con el objeto de impulsar, ¿no es cierto?, la revitalización de la economía, aumentando el precio de la gasolina, evidentemente pasa prácticamente desapercibido. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que al disminuir evidentemente el precio del barril del petróleo, más todavía en año y medio, de 115 dólares baja a 27, es una cuestión estrepitosa. Evidentemente pues la CERE mueve todos los procesos que hay en marcha por todos los países, sobre todo países que viven pues importando petróleo, como es el caso de los países latinoamericanos, como es el caso peruano y como es el caso de muchos otros. Para nosotros el gran problema en estos momentos es que, teniendo más de 10 procesos de licitación para el proceso de extracción, exploración y explotación de lotes importantes aquí en el Perú, la gran oportunidad que todos esperaban, pues fíjate lo que está pasando. Ahora estas empresas van a empezar a especular. ¿Conviene o no conviene realmente el proceso de extracción? Van a decir que no, porque es más caro les va a salir el proceso de extracción que la venta del propio petróleo en el mercado. Entonces estos son los grandes desfases que a nosotros nos puede afectar en el tema estrictamente de la extracción misma
del petróleo. Venezuela principalmente le vende a Estados Unidos petróleo. ¿Estados Unidos puede variar esta situación y ahora comprarle a Irán? Puede hacerlo. Estados Unidos es un país, desde los tiempos de Henry Kissinger, Chaveli, ¿no es cierto?, que ha sabido manejarse por todo el mundo y evidentemente controla gran parte del proceso mundial, siendo en estos momentos prácticamente con Arabia Saudí los primeros productores del planeta en petróleo. Evidentemente puede comenzar a producir un jaque a Venezuela, y esto también manejarlo en la articulación política de una Venezuela que el día de hoy, por el proceso democrático que ya vive Venezuela, hace más vulnerable el gobierno de Maduro. Pero Venezuela también podría buscar mercados en el entendido de que en realidad impacta en la región, como usted ha dicho, este tema. También podría buscar mercados ya en países más pequeños como el Perú, por ejemplo. ¿Qué tanto podría apoyarse de eso o optar por otras ofertas en otros mercados? Yo creo que sí puede hacerlo. De hecho, los petrocaribes han estado por muchos años subsumidos a la política venezolana bajo el contagio de la entrega de petróleo. Pero creo que en estas circunstancias, donde hay tanto petróleo, donde los mercados empiezan a abrir más todavía, donde Rusia parece importantísima, a través de los BRICS viene a América Latina y viene a Sudamérica, evidentemente tendrán que pensarlo dos veces. Habrá un doble esfuerzo que tendrá que hacer Venezuela para poder captar estos mercados, siendo además, repito y reitero, el petróleo venezolano no solamente el más caro, sino el más difícil en su proceso de lograr un acabado de un oro líquido que pueda realmente soportar los procesos industriales de los mercados exigentes de la región. Hay cambiando de tema, hay una intención aparente de Chile de incomodar de nuevo con el terreno del Chinchorro. Se habla de privatización. ¿Qué opinas sobre esta situación que, de hecho incomoda el tema geopolítico también? Antonio, si uno se pone a pensar, si uno se pone a meditar, ¿cuándo es que Chile lo está diciendo? Mira, estamos a pocos días de celebrar el segundo aniversario del fallo de la Corte Internacional de Justicia, que le otorgó al Perú una victoria jurídica ante la Corte. Y evidentemente en Chile, lo que hemos dicho siempre, el discurso, el clímax político en Chile de la derrota los tiene evidentemente mermados, y entonces ahora quieren plantear lo que tenían en la mira. Mira, en 1997 el Chinchorro, que es propiedad privada del Estado peruano, lo dividieron arbitrariamente por una carretera. ¿No es cierto? Pasan los años y ahora hablan, como lo ha dicho un senador en Santiago, de la expropiación. La Constitución de Chile consagra claramente el derecho de propiedad privada para nacionales y para extranjeros. El Estado peruano lo tiene allí, de manera que creo que es ¿Qué sustentos tiene Chile para poder expropiar? Ningún sustento. Lo que están diciendo es que como es un terreno que está abandonado, y eso no es verdad, no está abandonado, está cercado, pero no está en uso, y entonces dicen eso limita el desarrollo urbano de Arica. Lo que sí hay que decir, porque en estas cosas lo que juega mucho es el tema del interés nacional, y ellos pueden finalmente, de manera arbitraria, expropiarlo, pero al hacerlo están impactando, y esto es muy grave, con el artículo 7 del Tratado de 1929, que firmamos justamente para acabar todo el problema del asunto terrestre, que dice a la letra que ambos países deberán respetar lo que al momento de la firma cada uno tenga como propiedad privada. De manera que aquí hay un asunto de fondo. El Perú tiene que darle vida orgánica a este importante terreno que fue suelo del Perú, donde el año pasado se dijo que se iba a poner por interés nacional se iba a levantar un centro cultural, y no se ha hecho. De manera que es una llamada de atención a la política exterior peruana para revitalizar lo que significa la presencia peruana, lo que fue siempre nuestro. Gracias, don Miguel Ángel, muy amable. Muchas gracias por acompañarnos. No se muevan, que ya llega Johnny Padilla y el bloque de espectáculos.